El tema pasado abrimos la semana pasada, se tituló Decisiones emocionales fatales. Decisiones emocionales fatales. Y hablamos de que tomar decisiones basadas en las emociones es algo completamente humano. Si yo hago una pregunta, sinceramente usted me va a decir, todos, en verdad, yo he decidido emocionalmente. ¿Cuántos de los que están acá han decidido emocionalmente alguna vez en su vida? ¿Cuántos han tomado decisiones bajo la emoción? Y a veces usted dice, mi alma, yo dije eso, yo decidí eso, yo pensé y ejecuté eso. Entonces, tomar decisiones basadas en emociones es algo que es completamente humano, como nosotros lo estuvimos hablando la semana pasada. Es más, ocurre muchísimo más antes de lo que pensamos. Dicen los expertos, los psicólogos dicen que el ser humano decide emocionalmente antes de pensar. Decide emocionalmente, a veces antes de pensar. Y a menudo justificamos nuestras decisiones con lo lógico, con la lógica. No, yo tomé esta decisión porque tenía que tomarla. Pero el impulso inicial es puramente emocional. El impulso inicial, cuando usted toma la decisión, el impulso principal es que emocional que lógico. Pero debe ser así primero. ¿Acaso antes de tomar una decisión no debemos pensar en cuáles son los pros y cuáles son los contras? Pero a veces no pensamos de esa manera. A veces pensamos en decir sí porque sí. No, ese muchacho no te conviene en la vida porque ese muchacho tiene mucha plata. Lo único malo que tiene es que golpea a su mamá de vez en cuando. Y si lo hace con su mamá, también lo hará contigo. Un ejemplo que siempre le coloco. Entonces, muchas veces tomamos decisiones emocionales en la vida, como comprar cosas que no nos hacen falta. Más que todo las mujeres a veces son más emocionales en esto que los hombres, ¿verdad? No se le puede dar un carrito de compra. ¿Ves? Se olvida que hay inflación. Pero sí, muchas veces, tanto hombres como mujeres, tomamos la decisión de emocionalmente decir, sin ver cuáles son las prioridades. Muchas veces ejecutamos estas decisiones. Comer emocionalmente también suele pasar. Hay gente que dice, este año 2026 sí voy a hacer una buena dieta. Y no puede ver las publicidades de esas hamburguesas que se ven llamativas, combo maki. ¿Ve? Se perdió. Y emocionalmente la gente come emocionalmente, desmedidamente, y eso son emociones también. Y hablamos de que la gente por ansiedad, cuando la gente tiene ansiedad, ¿qué es lo que hace la gente cuando tiene ansiedad muchas veces? Come, pellizca, y eso, como dicen los doctores, engordan, ¿no? El nutricionista come, ¿pero qué? Es porque tiene una presión, tiene emociones en su vida, quizás tiene muchos problemas y lo que hace para drenar o para llenar ese vacío es comer y comer. Hay gente que comienza con ímpetu realizar ejercicios, realizar rutinas, caminatas por las mañanas, cardiovascular, ejercicios aeróbicos o anaeróbicos, pero comienzan, le dan 2 semanas emocionalmente, oye sí, mira, se mira en el espejo, estoy agarrando forma, pasan las semanas, no sigue caminando, camina una semana sí, 5 meses no, y eso pasa por las emociones también. Hay gente que promete emocionalmente. Hay gente que promete. Dice, yo voy a hacer esto, a tal hora me esperáis. Pero no mide sus palabras. Hay gente que ofrece cuando no tiene cómo hacerlo. Por ejemplo, si no hay playa, la hacemos. Entonces,
La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no, porque a no todo se le puede decir sí. Salomón decía algo, no sean tan justos en extremo. ¿Por qué ha de hacerte daño? Y a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, emocionalmente. Y queremos ayudar a todo el mundo. Y eso está bien, ayudar. Bajo la dirección del Espíritu del Señor. Cuando tuviese poder para hacerlo, como dice el proverbio. Pero a veces el querer tener este deseo extremadamente, esto hace daño. Pues como escuché hace tiempo por allí, el que se mete a Mesías termina crucificado. El que se mete a Redentor, a Mesías, termina crucificado. Y es así. Jesucristo terminó crucificado por salvarnos a todos. Pero pasa muchas veces, ¿verdad que sí? Queremos ser más buenos que Papá Dios. Queremos realmente ocupar el lugar de Dios. Y es Dios. Y cuando una persona, hermano, quiere ser más bueno que Dios, va a terminar frustrado. Dios me ha tenido que enseñar muchas veces a decir no. A veces, por emoción, sí, para quedar bien. Pero a veces es fuerte decirle todo sí. Y porque tú digas no a algo, no quiere decir que seas maluco o que seas malo. ¿Verdad? Entonces, cuidado con ese tipo de emociones. Renunciar a un empleo porque el jefe te llamó la atención. ¡Hey! No puedes usar aquí teléfono. Está ahí en la hora de trabajo. No, si es así, entonces renuncio. Sin tener un plan, sin tener una planificación. Y como yo lo decía, es fuerte teniendo un empleo, teniendo un sueldo. ¿Cómo será no teniendo una entrada económica? Entonces hay gente que por impulsos emocionales termina renunciando de su único trabajo cuando tiene gente que mantener. Una de las decisiones más emocionales, como lo habíamos dicho, estamos recapitulando, repasando, son las emociones que tienen que ver con la elección de pareja, sin analizar el temperamento de las personas. Por ejemplo, hay gente que decide ennoviarse. Y está bien, el noviazgo es una etapa para conocerse, no conocerse sus lunares y las piernas, si son finitas o si son gruesas. El noviazgo es una etapa de conocer cuáles son sus metas. El noviazgo es una etapa para conocer sueños, qué es lo que quiere, para que sean sinceros, para que después que se casen, dice, yo no era un actor de Hollywood, vos no eras así. Cuando me visitaba, te gustaba venir perfumadito. Ahora, pura cebolla. Porque a veces hay gente que vive de apariencia. Entonces, emocionalmente decidimos sin pensar en la lógica. Y es así, entonces, como basamos este tema, que se tituló Decisiones fatales, emocionales fatales, basándonos teológicamente en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 30, cuando hablamos de la historia de ¿quién? De Jefté. Hablamos de la historia de Jefté. Hablamos de esa historia, de aquel hombre que fue expulsado por sus propios hermanos, porque era ¿quién? Era hijo de una mujer ramera. Jefté era hijo de una mujer ramera. Su padre se llamaba Galad, ¿sí? Lo llamaban Jefté Galadita. Y fue expulsado por sus hermanos y por los ancianos. Pero el pueblo de Israel estaba hasta acá. Porque los amonitas lo tenían oprimido. Y eran enemigos desde hace mucho tiempo, de los tiempos de Moisés. Y él lo llamaron. Y él se lo dijo, ahora que me necesitan, me están llamando. Después que ustedes me expulsaron. Y ellos dijeron, precisamente para que vuelvas con nosotros, pero para que nos ayudéis a pelear. Ustedes saben que, como dice el dicho, el interés y el amor fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que te tenía. Oye, estoy aprendiendo a decir los dichos, hermano. Ya no me estoy enredando con los dichos. Y exactamente, y ellos buscaron interesadamente a Jefté. Y Jefté era un hombre que había aprendido
y se había juntado con gente ociosa como David. O sea, con gente que tenía fuerza, eran gente restiada, gente que no le importaba morir. Era gente, hermano, del vulgo, era gente ociosa. Y eso Jeté tenía mucha fuerza, pero era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que y Jehová lo llenó del Espíritu. Usted lo puede leer en todo Jueces capítulo 11. Y fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu de Dios. Y Dios hizo por medio de Jeté estrago a los amonitas. Pero él había hecho un voto antes de él tener la victoria ante los amonitas. ¿Cuál voto hizo? Que la persona que saliera, animal, persona, o sea, iba a ser sacrificado. Y él lo dijo, y lo vamos a leer textualmente en Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Miren esta historia. Aquí vamos a analizar algo que no analizamos el domingo pasado. Y quiero que presten mucha atención acá. Jueces capítulo 11. Vamos a leer el versículo 30. Jueces 11, versículo 30. Y Jeté hizo voto a Jehová diciendo, un voto era un compromiso: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jeté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Entonces volvió, versículo 34, para resumir, a Mizpa, a su casa. Él vivía en Mizpa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. O sea, imagínense esto. Jeté decide con lógica o decide con emoción. ¿Verdad? Él pensaba que quizá iba a salir un esclavo. Él pensaba que iba a salir un esclavo, un criado. No sé, es fácil. Dar lo que no apreciamos es fácil. Dar una bolsa de plátano todo requemado así, ya amarillo, pasado de amarillo. No, voy a dar esto porque es lo que... ¿ves? Voy a dar esta camisa rota porque ya está rota, voy a darla. El Señor nos enseña dar cosas que cuesten, porque esa es la verdadera ofrenda. ¿Ve? Entonces fíjate, este hombre decide emocionalmente. Cualquiera, Señor, que salga será ofrecido a vos. Y él no pensaba que iba a salir el ser más querido, la persona que más quería, la hija. Y salió que danzando. De repente, cuando la vio, hermano, imagínense el impacto que tuvo este hombre, porque era única hija, no tenía 12 hijos, era única hija, hermano. Hermano, ¿es fácil para un padre perder hijos? No, hermano. Eso es horrible, debe ser horrible. Horrible. Cuando se mueren primero los hijos que los padres. Debe ser horrible. Y tenía una sola nada más, no tenía otra que podía consolarlo. No, solamente tenía una sola. Y mire lo que dice acá. Ella era sola, su única hija, tenía fuera de ella... Dice, no tenía fuera de ella hijo ni hija, no tenía fuera ni nadie ni con otra mujer. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ¡ay, hija mía! ¡Ay, hija mía! Cuando un israelita rompía su vestido, era señal de desgracia, de luto. Era una señal. En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¡Wow! ¿Cuál era la palabra? Que la primera que saliera o el primero que saliera tenía que ser sacrificado. Ahora bien, ¿usted cree que realmente Jeté cumplió su palabra? Sí la cumplió. Dice, no podía retractarse. No podía retractarse porque en la antigüedad dar una palabra era algo de gran envergadura.
Si alguien no cumplía una palabra, podía matarlo. No es como ahorita en nuestro tiempo. Hey, mira, espérame a las 7 y vamos al otro día. Hey, mira, espérame a las 8, que a las 8 voy y vamos a las 10. Antes no era así. El que daba una palabra se tenía que cumplir al pie de la letra, y más cuando era un voto ofrecido a Jehová. Pero analizando y estudiando, un hermano me preguntaba el propio domingo públicamente, ¿verdad? El hermano nos recordó que esta mujer, y lo dice la palabra, lo que dice la palabra, que esta mujer, la hija de Geté, fue quemada. Un holocausto era una ofrenda quemada, pues. Pero analizando sobre varias hipótesis teológicas, esa hipótesis arrojó que era imposible que Geté matara a su hija, porque no podía contradecirse a lo que dice la palabra de Dios, que era el sacrificio humano. Dios estaba en contra del sacrificio humano. Hoy vamos a poner esto en la mesa. ¿Será cierto que Geté sacrificó a la hija? Yo tengo una conclusión respecto a ese punto. Las decisiones, amados, la decisión que Geté tomó era un voto a Jehová. Ahora bien, darle un voto. Él lo hizo. Algo que cabe destacar acá. ¿Por qué esta hipótesis teológica dice que Geté no sacrificó a su hija? Primeramente, porque la Biblia dice en Primero de Reyes, capítulo 11, 17, que Manasés fue castigado porque él avaló los sacrificios humanos. Acaz y Manasés fueron castigados. Eso lo pueden ustedes ubicar en Segunda de Crónicas 28:3 y Segundo de Reyes 21:6. Crónicas y Reyes 21:6. Y fueron condenados severamente. Cuando una persona sacrificaba humanos, esto era cultura de dioses. ¿Qué pedían según los dioses paganos? Sacrificio de niños. ¿Y eso será de Dios o será del diablo? Si por ejemplo están unos padres y viene el sacerdote ese del diablo y le dice a una persona, tú debes dar lo mejor, y apunta al niño, tú debes sacrificar a este niño a Baal, tú tienes que sacrificar a este niño a Astarot. Y esos eran los sacrificios, y llevaban y sacrificaban. ¿Usted cree que esto es de Dios? Esto no es de Dios. Matar vida humana, no, hermano. Y esto me suena un parecido con la realidad de pura coincidencia. No hay que pagar la promesa. Hay que pagar una promesa. Hay que pagar una promesa. Porque si no cobra, hermano, Dios no cobra. Dios a través de Cristo pagó el precio hace 2026 años. Y yo no tengo que ir a un sitio lejos, caminar descalzo, caminar de rodillas, hermano, para pagar una promesa, porque Cristo pagó el precio por mí y por ti. Hermanos, así de sencillo. Ahora, esta hipótesis teológica dice, no, es imposible que Geté haya sacrificado a la hija. Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué opina usted? Yo tengo mi opinión teológica también. ¿Qué dice Levítico 18:21? En Levítico 18:21 podemos encontrar este mandamiento. Levítico 18:21. No matará el uno de los mandamientos. ¿Usted cree que hoy en día existen sacrificios humanos? ¿Usted cree que hoy en día hay gente que hace en la clandestinidad esto? Sí lo hace, pero eso no sale en noticias. Sí lo hacen. Lo más grave es que lo hacen con animales. Y lo hacen con, no, lo más grave es que lo haga con humanos. Lo hacen con animales en la orilla de la playa. También lo hace. Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 18, versículo 21. Mire lo que nos dice acá claramente. Mire lo que nos dice. 18:21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Malón. No contamines así el nombre de tu Dios. ¿A quién Dios se lo presentaba? A un Dios que ellos tenían,
dios ficticio que se llamaba Moloch. Era un dios pagano, no era el verdadero Dios. Y él según pedía sacrificio de los hijos. Y el mandamiento de Jehová dice, y no des a un hijo para ofrecerlo por fuego a Moloch. Y por esta razón, Acaz y Manasés fueron castigados porque fueron reyes de Judá y fueron castigados por el Señor, hermano. No le fueron bien porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esta hipótesis teológica? Que la hija de Et, siendo del Señor, su vida sería como holocausto ofrecida. O sea, una de las hipótesis, esta hipótesis dice que cuando Et ofrece a su hija, la ofrece espiritualmente para Jehová. Fíjate que ella no llora la muerte. ¿Ella qué llora? La virginidad. Y decía, la hipótesis teológica, ¿cómo va a llorar si ya sabía que, o sea, iba a llorar y iba a morir? Claro, yo pienso en la lógica. Oye, iba a ser ofrecida, no iba nunca a tener hijos, y eso es causa de llanto también para una mujer, nunca tener un hijo. Entonces ella lloró su virginidad. Pero el comentarista dice, ay, ¿por qué no lloró la muerte? ¿Por qué no lloró porque iba a morir? Lloró la virginidad. Quiere decir que esta mujer, la hija de Et, no murió, sino que espiritualmente Et la ofrece para Jehová. Y su vida, en términos espirituales, iba a ser un holocausto, un olor agradable al Señor. Y nunca se iba a casar porque iba a dedicarse a Dios. Esa es la hipótesis teológica. Así hizo Ana, en esa hipótesis teológica, Ana lo hizo con Samuel. La discrepancia que yo tengo respecto a esta hipótesis teológica es que Ana estaba contenta, pero Et, cuando supo que era su hija que había salido, rasgó su vestido. Y si le iba a ofrecer a Jehová, como dice esta hipótesis teológica, en aspectos espirituales, no se hubiese puesto tan triste. Al contrario, iba a estar contento porque su hija iba a servirle a Jehová como Ana, con Samuel. Entonces, ahí hay cosas misteriosas, verdaderamente, en la palabra. Exactamente, tenían que tener descendencia. Exactamente, no podía. Pero, fíjate algo acá, algo importante respecto a esta hipótesis que estamos nosotros que analizando. Era un voto, y un voto tenía que cumplirse a como de lugar. Lo que nos hace aquí razonable es que la palabra de Dios no se contradice, hermano, y que el Señor no aceptaba sacrificios humanos. Pero nos dice acá la Escritura que este hombre cumplió su promesa, y de tiempo a tiempo venían las amigas de la hija de Et a llorarla. ¿A llorar qué? ¿Su muerte o su virginidad? Su virginidad. Entonces puede ser razonable. Quizás, hermano, no fue sacrificada, como quizás por contexto de cumplimiento de palabra fue sacrificada, pero Dios no la pidió. Fue decisión en su libre albedrío de quién? De Et. Sea o no sea sacrificada, aquí el punto es que Et tomó una decisión emocional. Y por haber tomado esa decisión, a mí el contexto que me arroja, y yo digo, mi opinión es que fue literal, ¿verdad? Esto. Porque él se entristeció en gran manera. Él se entristeció en gran manera cuando vio a su hija y rasgó su vestido. Y rasgar vestido era algo de gran tristeza, de gran envergadura en aquel entonces. Pero conclusión en cuanto al punto, para no enredarnos y no buscarle el otro rabo al gato y las 5 patas a la mesa, hermanos, es que Et tomó una decisión fatal. Y el otro punto es que Dios no está de acuerdo, ni estuvo ni está de acuerdo con sacrificios ¿qué? Humanos. Y hoy en día se sigue viendo estos sacrificios. No obstante,
El compás está abierto para que usted pueda seguir analizando y estudiando teológicamente si se murió o no se murió la hija, pero sí sabemos es que tomó una decisión fatal este hombre llamado Hetec, porque lo expresa las escrituras, una decisión emocional, bastante emocional, porque él lloró, ellos lloraron y ella lloró. Bien, y no fue abuelo, porque nunca le dio hijos su hija. ¿Y sabes qué es una alegría para un abuelo? Los nietos. Yo no he escuchado que hay gente que dice, hey, los abuelos quieren a veces más a los nietos que a los hijos. ¿Ves? Un amor distinto, ¿verdad que sí? Hetec, por una decisión emocional, no tuvo nieto, amado, no tuvo nieto. Seguimos entonces. Cuénteme. Esa historia la oí yo en estos días. Pero ella pidió ser tocada por hombre, creo, antes de lo que le iban a hacer. No, ella pidió a llorarla, o sea que llorar su virginidad. Pues ella nunca la tocó, nunca la conoció un hombre. No, nunca la tocó un hombre, sino a llorar su virginidad. Y nunca conoció varón. Y esto también puede ser razonable acá. Y nunca conoció varón. Se va la lógica, dice, ¿cómo va a conocer si murió? Y también le puede dar la otra lógica de decir, ¿verdad? Le puede decir que siguió viviendo, porque nunca conoció varón. Es decir, que aquí hay, cuando esté allá en el reino, cuando esté allá con el Señor, le voy a preguntar, Señor, decime la verdad. ¿Hetec sacrificó a la hija o no sacrificó a la hija? Pues yo estuve predicando eso allá y estuvimos poniendo en la mesa varias hipótesis teológicas, hermano. Hay misterios en la Biblia, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas que Dios nos las va a revelar. Lo que no entendemos ahorita lo podemos entender después. Lo más importante que el Señor quiere que entendamos es que Cristo murió, resucitó con poder y gloria y que vendrá por otra vez a llevarse a lo suyo, a los que se santifican y creen en su venida. Amén. Eso es lo más importante que el Señor quiere que tú sepas, hermanos. Hay otros ejemplos bíblicos, amados, de personas que tomaron decisiones por emociones, como Hetec. Y uno de ellos fue el pueblo de Israel. Usted se recuerda cuando Josué, y usted utiliza este versículo mucho, como un cliché, se utiliza este versículo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Pero ¿por qué Josué expresa yo y mi casa serviremos a Jehová? Porque si usted se va al contexto de este versículo histórico y literario, Josué estaba bravísimo porque el pueblo había ido a adorar a las imágenes, hacía procesiones a Baal, veneraba a Baal, adoraba a Baal. Ellos querían estar bien con Dios, pero a la vez con Baal. Pero Josué le dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes deciden, ustedes van a decidir. Yo voy a seguir por Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero si ustedes quieren seguir a Baal, síganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Él lo hizo fuertemente. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué dijo emocionalmente? ¿Qué dijo? No pienses que nosotros nos vamos a apartar de Dios. Nosotros vamos a seguir a Jehová hasta el final. ¿Verdad que dijeron así? Y usted lo puede ubicar en Josué capítulo 24, versículo 16. Ahí Josué le dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vamos a servir a Jehová. Vamos a leérselo acá porque me gusta cómo Josué dice acá claramente en el versículo 16. Mire lo que dice. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Josué, nunca tal acontezca. Nosotros vamos a seguir a Jehová. Por Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
Ellos dijeron emocionalmente, ¿cómo nos vamos a seguir a Dios? Si Él nos sacó de la casa de servidumbre, Él nos sacó de Egipto, el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó tiempo después? Con el pueblo de Israel cayeron en idolatría y fueron cautivos por la idolatría. Por esto hoy en día es difícil ver a un judío idólatra. Pueden practicar otro tipo de cosas, pero ver a un judío idólatra es difícil porque esa fue la causa principal de su dispersión. Deuteronomio capítulo 28. Ellos aprendieron la lección en ese punto. Y no nosotros, y usted no se fijaba que cuando el juez o el rey estaba, si era bueno por supuesto, el pueblo de Israel seguía a Dios, ¿verdad? Cuando el rey estaba, el juez, pero moría el juez, ¿qué pasaba? Se emocionaban a pecar. Se emocionaban a pecar y esto fue fatal para ellos. ¿Será que hoy en día pasa esto? Hoy en día sigue pasando lo mismo. ¿Cuántas personas emocionadamente no aceptan a Jesús? Escucharon la palabra y lloraron y oramos, ministramos acá. ¿Y cuántos quieren aceptar a Jesús? Pasan. ¿Cuántos no han pasado por acá para aceptar a Jesús? ¿Y ustedes lo ven perseverando? A unos sí y a otros no. Porque otros tomaron las decisiones serias, pensando que hay vida después de la muerte y que con Cristo la vida está segura. Amén. Pero hay otros que decidieron por emoción. Aceptaron a Cristo, pasaron, el pastor oró por esa persona y usted lo ve en el mundo disfrutando todavía y pecando a granel. ¿Por qué? Tomaron una decisión bajo emoción. Señor Jesús, te acepto, sí, te acepto. Te abro las puertas de mi corazón, sí, te abro las puertas de mi corazón. Te seguiré hasta el final. Hay gente que emocionalmente dice esto y no lo hace. ¿Cuántas personas emocionalmente no comienzan como la Coca-Cola, ¿verdad? Cuando usted la compra con bastante espuma, después se baja. Hay gente que comienza así, emocionadamente el camino del Señor, pero es pura ilusión, es pura emoción, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, hoy en día pasa esto? Sí, yo lo voy a hacer. Yo voy a seguir a Cristo hasta el final. Nunca voy a traicionar a Cristo. No puede una persona mirarnos feo porque ya se descarrila del Señor. Y cuando una persona se quiere descarriar, le quiere echar la culpa a todo el mundo. Pero lo usa como excusa. Porque el que nunca se quiere descarriar va a tener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor de la perfección, el autor de la salvación. Amén. Más nada, hermano. Más nada. Aplauda fuerte al Señor porque Él vive. Y dice la palabra del Señor también. Usted se recuerda en una ocasión, Pedro le dijo emocionadamente al Señor: Señor, siempre te seguiré. Porque el Señor empezó a hablar: mire, de que en esta noche muchos van a dispersarse, se van a escandalizar, van a atemorizarse porque seré entregado por los principales sacerdotes. Ay, Señor, yo iré contigo si es posible hasta la muerte. ¿Y qué Jesús le dijo a Pedro? Mira, Pedro, ve que te voy a decir algo. Me vas a negar 3 veces. Y lo negó. ¿Verdad que lo negó? 3 veces lo negó. Y no solamente él se canalizó, no solamente él expresó y dijo: Señor, te seguiremos donde quiera que vayan. Los demás discípulos también lo dijeron. Marcos 14, 29, 31. No solamente Pedro. Claro, Pedro fue el primero, fue el más impulsivo. Y dijo: yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y fue cuando vio los palos, vieron las espadas, a correr piojo que llegó el peine. Salió corriendo, hermano. Ella va y no le ofreció el altar al Señor, pero emocionadamente dijo: nunca yo me voy. ¿Cuántas personas no me han dicho: mi pastor, yo nunca me voy a ir de la iglesia? Yo nunca lo voy a traicionar. Yo nunca voy a traicionar la palabra. Y comienzo a cantar yo como de Moreno: mentira, mentira, todo lo tuyo es mentira, mentira. ¿Ves? Hay gente que verdaderamente habla por emoción. ¿Cuántas personas no le dicen, o mujeres no le dicen a un muchacho por emoción:
Sí, sí. Y después, ¿por qué dije sí? Hubiese dicho no. De emociones. Sara, cuando le entregó a Agar a su esposo, Abraham, fue una decisión por el Espíritu de Dios, por emoción. ¿Qué le había ofrecido Dios a Abraham? Levantar una descendencia. Y lo hizo. Salir muchas veces de ahí de su casa, sal y mira las estrellas. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere que la cuente? No, es imposible, ¿no? Que así como las estrellas no se pueden contar, así será tu descendencia. Señor, pero ¿cómo será esto si no tengo prole? O sea, no tengo hijo. No tengo. Y ellos, como a veces nos cansamos de esperar. Nos cansamos de esperar porque a veces pedimos algo, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Y queremos mágicamente que Dios nos responda sin querer pasar por procesos de enseñanza. Y muchas veces tú le pides algo al Señor, pero el Señor a propósito te mete en un proceso de enseñanza para que aprendáis la lección. No hay tierra prometida si no hay desierto primero. Amén. El desierto te enseña a llegar a la tierra prometida. Obediencia, por supuesto. Amén. Entonces, ¿qué hizo Sara? Sara tenía a una sierva egipcia más joven que ella, por supuesto. Y le dijo a Abraham, mira, para que estés con ella, para que te acuestes con ella. Y Abraham no va a todos pedir, hermano. Carne fresca. Carne fresca. Y la conoció y concibió un hijo, Ismael. Y de ahí vinieron los árabes. ¿Y ha traído consecuencia a esto? Ha traído consecuencia a esto por una emoción. Fue tanto así. ¿Por qué fue una emoción? Porque Sara después tuvo que expulsar a esta mujer. Porque esta mujer, cuando salió embarazada, quería ser la señora y miraba con menosprecio a Sara. Yo ahora seré la señora del señor Abraham. Tipo así, mujeres malas de la novela mexicana. ¿Tú no has visto ese tipo de novelas que las mujeres ponen? Eran copetúas y ponían la cara. Y las mujeres, y esta mujer fue expulsada. ¿Por qué? Menospreciaba a su señora Sara. Y eso era grave. Y Dios tuvo misericordia y desapareció el ángel de Jehová. Eso usted lo puede encontrar, amados, en Génesis capítulo 16. Todo el capítulo 16 lo puede leer. Pero estamos hablando de los versículos 1 al 5. ¿Cómo trajo esto graves consecuencias? Gravísimas, hermanos. ¿Por qué? Porque no fue decisión de Dios. ¿Cuál era la promesa? Que Dios iba a levantar de Sara la descendencia. ¿Y cuántos años tenía Sara? 90 años. Porque quizás ellos no creían. ¿Cómo yo voy a dar a luz 90 años? Y quizás Abraham tuvo duda. Humanamente, pero creyó, porque a él se le llamó el padre de la fe. Abraham creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero ¿usted cree que Abraham, él hubiese dicho, no, Sara, ¿cómo tú me vas a dar esa sierva? No, yo solamente te quiero a ti como mujer, ¿cómo tú me vas a dar esa sierva? Él hubiese podido decir eso, ¿verdad que sí? Pero no lo dijo, no lo dijo. ¿Verdad? Las emociones ahí se movieron. Carne fresca, ¿ve? Entonces, bueno, aprovechó esa petición que le dijo su esposa. Amnón y Tamar. Esta es una historia muy dolorosa. Según Samuel 13, del 1 al 15. Amnón y Tamar. Amnón era hijo de David. Amnón era hijo de David, hermano de Absalón. ¿Ve? Esto ocurrió después que David pecó y las consecuencias que arrastró de su pecado. Analicemos rápidamente aquí. Amnón y Tamar. Usted lo puede encontrar en Samuel, según Samuel 13, 1 al 5. ¿Qué pasó? Amnón se enamoró de su media hermana. Y se obsesionó. No que se enamoró, se obsesionó de ella. Se caprichó con ella. Y él tenía un amigo que le decía, Amnón, cada día te veo más flaco. Parecía un clavo de acero. Flaquito, cabezón, de zinc, ¿verdad? Mira, Jonadab era amigo según de Amnón y le dijo, hace algo,
hazte el enfermo y dile a tu papá que te envíe para que ella te sirva y para que te dé comida. Y así fue. Mandó a llamar a David, mandó a preparar hojuelas, ella amasó, después la cocinó, dice la palabra, la coció. Y ella entra en el cuarto de su hermano Amnón. ¿Y saben qué pasó? En esa historia lo dice la Biblia, que él la comenzó a tocar, a forzar. Y le dijo, hermano mío, esto no se haga así, en Israel no se hace esto es una vileza, me vas a hacer daño. Pídeme al rey y él no me negará a ti. Él no me negará a ti. Quizás el rey se lo hubiese dado. ¿Ve? Sara y Abraham eran medios hermanos. ¿Sabían ustedes? Eran medios hermanos. Pero hay una ley, después de la ley, en la ley de Moisés, prohibía conocer la desnudez de tu hermana o media hermana también. Lo dice la ley. Dice, y yo se lo voy a leer acá claramente. Dice, estamos hablando de Biblia, ¿no? Y me gusta siempre leer la palabra del Señor. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, aquí enfatiza, nacida en casa o nacida afuera, o sea, si fue nacida en casa, de mamá y papá, los dos, hermanitos, o nacida afuera, es decir, fuera con otra mujer, el papá tuvo con otra mujer y es tu hermana, su desnudez no vas a descubrir. Es decir, no tendrás relaciones con ella, porque es es media hermana, pero es hermana. ¿Está entendiendo? Entonces, fíjate, esta muchacha estaba tan asustada que dijo esto. No, habla con papá, habla con el rey. Y él no quiso, él estaba obsesionado. ¿Y qué hizo? Asió de ella, la forzó con violencia y la violó a su propia hermana. ¿Ha leído usted esa historia? ¿Eso fue una decisión qué? ¿Con lógica o emocional? ¿Por qué emocional? ¿Qué pasó después? Dice la Biblia textualmente que más fue el odio que el amor que le tenía. Después que estuvo con ella, la forzó, la violó, ¿qué pasó? La sacó de su cuarto. La mandó a volar de allí. Qué patán el tipo. Y pues, lastimosamente, este tipo fue muerto, fue asesinado por su propio hermano. Fue una locura, hermano. Una novela prácticamente. Una película prácticamente. Pero fueron decisiones que fatales. Hermano, como un medio hermano va a estar con su media hermana y la violó y emocionalmente es una locura, pero esto causó consecuencias. Imagínense la tristeza del rey David, que eso esté pasando en su casa, hubiese pasado una tristeza. Bueno, no sé, hermano, porque tengo la nariz tapada. Yo creo que está apagado un aire. Y de todas maneras debe ser pollo que están asando por ahí. Sí, no se preocupe, hermano. Ok, entonces, amados, estamos entrando a la parte final de este sermón y es un punto que quiero tocar con ustedes. Emociones que evidencian que hay idolatría. Emociones que evidencian que hay idolatría. Usted va a saber si usted es un idólatra. Porque idólatra no solamente es prender una vela o una imagen. Eso no es idolatría simplemente. Pero no solamente es eso. Amén. Ok. Fíjate algo. Respecto al mundial, a las cosas que están sucediendo ahorita con el mundial. Y cada vez que hay un mundial hay emociones. Y son emociones, ¿verdad que sí? Pero alguien a propósito de esto escribió y dijo: Señor, líbrame de emocionarme más en un estadio que en la iglesia. Líbrame de emocionarme más en un estadio que en mi propio santuario. Eso lo dijo un hombre. ¿Por qué dijo esto? Líbrame de emocionarme más. ¿Usted no se ha fijado la gente cómo está en un estadio cuando hay juego y juega su equipo favorito? ¿O cómo está detrás de una pantalla cuando juega su equipo favorito? Messi,
dale, Messi de mi vida. Pero está en la iglesia y parece como si estuviera en un sepelio. No se mueve de la silla. Muy bien. Pero para ver un juego, ¿cómo está tu corazón allí? Y esto da risa, pero esto cuestiona nuestro corazón. Líbrame de emocionarme más en un estadio que en la propia iglesia. Escribía ese hermano. Y me llamó la atención este artículo y lo anoté. Líbrame de emocionarme más por un gol que por un bautismo. Dime cuando está la final y está jugando tu equipo favorito y cuando meten gol. Parece como si vos estuvieras jugando allá adentro, ¿verdad? Y tú llevarás el balón. ¡Gol! 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 Pasó la esposa del gol, te pasó. ¡Pum! ¡Atrás la esposa! ¿Pasa o no pasa? Hermano, vamos a cantar en la iglesia. Pero si puede gritar un gol, eso cuestiona mi corazón. Eso cuestiona mi corazón. Líbrame dice, líbrame de emocionarme más por un gol que por un bautismo. O sea, para un cristiano, que una persona se bautice y acepta a Cristo, eso debe sacar las lágrimas, hermanos. A mí me apasiona eso. Me encanta cuando alguien se bautiza. Que por cierto, estamos pendientes con unos bautismos. Él seguía diciendo, líbrame de esperar con ansia el próximo juego de mi equipo que tu gloriosa venida. Hay gente que espera más la final de un mundial que la venida de Cristo. No, que venga Cristo después de la final del mundial. Sí, líbrame de esperar con ansia el próximo juego de mi equipo que tu gloriosa venida. Líbrame de dominar más las estadísticas deportivas que las sagradas escrituras. Líbrame de dominar las estadísticas deportivas. Hay gente que tiene algo y todo es fichita y ve el calendario. Ve y ve el calendario, el cronograma de los juegos. Mañana juega Argentina. Sí, mañana juega Argentina. Sí, mañana juega Argentina, ¿verdad? ¿Ve? Entonces, están más pendientes que la Sagrada Escritura. Bueno, yo una vez estaba tan ocupado, estaba tan colapsado de tareas, cosas que tenía que hacer. Y mi hijo, que le gusta preguntar, papá, ¿qué es mejor? ¿Messi o Cristiano? ¿Qué es mejor? ¿Cafú? Me está hablando de Cafú, de esos jugadores. O ¿Cafú o cómo se llama? O Maradona. ¿Quién es mejor? Yo estaba tan intenso y dije, ¡Cristo! ¡Cristo es el mejor! Hermano, y yo le dije, hermano, hijo, yo no sé en verdad nada de fútbol. En verdad no sé. Pregúntame de las escrituras, pregúntame de la palabra, de eso es lo que sé. Tú lo que me querés preguntar, pregúntame de ahí de la Biblia y yo te lo voy a responder. Claro, yo le dije, bueno, le di la respuesta. Como una vez un hermano estaba viendo el juego, Real Madrid y Barcelona, y estaban jugando. Ahí va la estrella, ahí va la estrella, ahí va la estrella. Y va entrando otro hermano y bravo le dice, ¡la estrella es Cristo! ¡La estrella es Cristo! ¡Aprenda! La estrella es Cristo, hermano, no es Messi. Pero hay mucha idolatría hoy por los futbolistas, hermano. Hay gente que sabe más de personajes deportivos que de personajes de la Biblia. Sí, hermano. ¿Y eso se llama qué? Emociones. Y se puede convertir en idolatría, hermano. Líbrame de ausentarme de un servicio por quedarme a ver un partido. Le decía el hermano que escribió esto. Líbrame de ausentarme de un servicio por ver un partido. ¿Pasa o no pasa? Y eso puede transformarse en idolatría. ¿Cuáles son tus prioridades? Líbrame de ignorar a los que están en mi casa por idolatrar a los que están en una cancha. No me da tiempo buscando el almuerzo. Almorzamos después que termine el juego, hermano. Y hay gente que por fanatismo ignora
Ignora, no le da hambre verdaderamente, ignora las prioridades, hermanos. Líbrame de ignorar, ya leímos esto, líbrame de derramar lágrimas de pérdida o triunfo de un equipo antes que por una conversión o reconciliación. ¿Cuántas personas no lloran porque su equipo está perdiendo? O se ponen a pelear por teléfono, por los estados, y se ponen a discutir en las esquinas. No, esto es mejor. Y yo decía, a veces uno es tan, parecen uno a veces tan niño, ¿no? Que uno se pone a ver gente detrás de un balón, corriendo detrás de un balón, chico, y discutiendo y esto y por lo otro. Ellos son los que ganan plata, no eres tú por verlo. ¿Pasa o no pasa? Claro, eso es una emoción generalmente, ¿qué tal? Entretenimiento, pero hay límites, ¿verdad que sí? Y hay gente que derrama lágrimas, y hay gente que le cuesta derramar lágrimas cuando alguien pasa a aceptar a Cristo. Hay gente que le cuesta derramar lágrimas cuando ora. Hay gente que le cuesta derramar lágrimas cuando alguien se reconcilia y busca de Dios. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Cómo están nuestros corazones? La ubicación de nuestro corazón. Líbrame de conocer a los jugadores de la historia más que los héroes de la fe. Hay gente que conoce la época de los mundiales. El año 1998 me acuerdo que ganó Francia. Me acuerdo cuando Zinedine Zidane le dio un cabezazo a propósito a uno y le sacó el aire. ¿Se recuerdan? ¿Ve? Entonces, claro, no es malo conocer de historia, pero que tú sepas más de historia futbolística que de los héroes de la fe. ¿Cuáles son los héroes de la fe que menciona Hebreos capítulo 11? ¿Ah? Abraham, Sara, Rahab, Abel, primer héroe de la fe. Pero hay gente que, Sansón, pero hay gente que sabe más de Messi, hay gente que sabe más de Cristiano, hay gente que sabe más de Batistuta. No, ya no juega ya. ¿Ve? Hay gente que sabe más de ellos, hay gente que sabe más, ¿verdad que sí? Y el hermano decía, líbrame de gritar los cánticos de la tribuna con más fuerza que los cánticos de la iglesia. Líbrame de gritar los cánticos de la tribuna. Usted no se ha fijado en un estadio. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir a un estadio y ver un juego en vivo? Quizás muchos de ustedes, ¿verdad que sí? Pero ahí están los fanáticos y con las, ¿cómo se llama? Los panderos, las corneticas esas que son. Y la gente con euforia. El hermano decía, líbrame de gritar con cánticos fuertes en el estadio y no en la iglesia. Esto es paradójico, ¿verdad que sí? Que yo grite más con euforia y me emocione más con un fútbol que con las cosas de Dios. Esto mire nuestro corazón y mire cómo están realmente nuestras emociones, hermano. Y por último, él decía, líbrame de aplaudir más a mi jugador favorito que a ti, Señor. Líbrame de aplaudir más a mi jugador favorito. Y hay gente que aplaude más a su jugador favorito que a Dios. Vamos a aplaudir al Señor y tienen sueño en la iglesia. Pero si se van a un juego ahorita, se despiertan. ¿Pasa o no pasa? No todos tienen ese fanatismo. Pero verdaderamente, quizá usted dice, oye, verdaderamente sí, hay que medir nuestros corazones, hay que ver cómo están nuestros corazones, hermano, y que Dios nos libre de estas emociones fatales. Una de las decisiones emocionales más fatales es decidir amar más al mundo que a Dios. Si usted decide amar más al mundo que a Dios, usted se está dejando llevar por la emoción de la atracción. Porque el mundo atrae, sí, el mundo atrae. El mundo trae diversión, sí trae diversión. Hay gente que no quiere entregar su vida a Cristo, como yo siempre lo he dicho. Alguien una vez me dijo emocionalmente, pastor, yo no puedo entregar mi vida a Cristo porque a mí me gustan mucho las mujeres. A mí también, le dije yo. A mí también me gustan mucho, a mí también. Pero en el Señor aprendemos a vivir ordenadamente. Pero que nos enseña el mundo a cambiar semanalmente de mujer. ¿Verdad que sí? Entonces la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida
no procede de quién, de Dios, sino del mundo. Y digan conmigo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si yo me quedo por emoción, por la carne, por el mundo, no voy a permanecer para siempre. Pero si yo me quedo con las cosas de Dios, voy a permanecer para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque haciendo la voluntad de Dios, amados, es la lógica. Vamos a permanecer para siempre. Pero ¿sabes qué? Estamos en una generación o en un mundo donde la lógica la ven mal y la ilógica lo ve bien. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama qué bueno. ¿Usted no ha visto que ya los padres ya ven normal las canciones que escuchan sus hijas? ¿Ustedes ya no han visto que ven normal ya que las hijas publiquen fotos ya casi desnudas y que los padres se sienten orgullosos? Esta hija mía sí es coqueta. Y lo celebran por emoción. Hermanos, tenemos que estar despiertos en cuanto a esto y no seguir en la corriente de este mundo. ¿Cuántas personas no están pegadas o dormidas en el evangelio hoy en día? Pero le ponéis a frente a Messi, a Cristiano Ronaldo y se despiertan. ¿Cuántas personas no están dormidas para leer la Biblia, pero despiertas para ver un juego? ¿Cuántas personas no están dormidas para el evangelio y despiertos para el mundo? Esto es evidencia de que hay emocionalmente idolatría en el corazón. ¿Verdad que hay idolatría en el corazón? Y a veces no nos damos cuenta o nos damos cuenta y no queremos sacarla. Y no queremos sacarla. Hay que examinar el corazón. Amo más al mundo que al propio Dios. Y conclusión de este tema. Como le dije al principio, tomar decisiones es algo de humano. Pero hay que saberla tomar con lógica y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque tomar decisión bajo la dirección del Espíritu Santo no es de emoción, es de cristianos. Amén. Y nos va a evitar que tengamos consecuencias garrafales en nuestra vida o fatales. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones y nos libre de tomar decisiones emocionales fatales. Paz y gracia a tu vida. Que el Señor te bendiga muchísimo, muchísimo más. Amén y amén.